Estamos de vuelta. Qué buena canción, ¿ah? Venimos con toda la energía, con todo el ánimo, ¿cierto? Sí, me dejó súper energizado, con ganas de aprender, de avanzar, de entrenarme para crecer, porque crecer, fíjate que yo acuño siempre una frase, dice, el que no crece, decrece. Exactamente. No es que cuando tú no crees, claro, porque en el fondo no es que tú dices, sabes que yo no crezco y me quedo igual, no te quedas igual, porque el mundo avanza. ¿Verdad? Entonces, crecer es súper importante. Así es, sobre todo en esta época donde parece que todo va a una velocidad pero vertiginosa. Totalmente, totalmente. Y por eso todo sube, menos las lucas. Eso sí. Menos las lucas. Bueno, pero podemos hacer que suban. ¿Y sabes ¿Cómo? quiénes saben mucho hacer crecer las lucas? Y las lucas de todos son nuestros queridos amigos los economistas. Tenemos un economista, pero fantástico, que nos acompaña. Él es Rodrigo Creel. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto saludarte. Hola Alberto, hola Rocío, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de estar contigo. Sí, sabemos que tienes un currículum, cuéntanos sí, un poco. déjame por favor presentar a Rodrigo, que Rodrigo es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Es economista investigador, él es economista y magíster de Economía de la Universidad de Chile. Cursó estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Nueva York, con especialidad en Organización Industrial. ¿Estoy bien? Así es. ¿Sí? Y fue jefe de regulación y estudios en el Ministerio de Economía y economista jefe de Invest Chile. Es profesor también adjunto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estábamos conversando de eso, que ambos venimos de la misma Facultad de Economía de la Chile. Así que, oye, Rodrigo, tenemos muchas preguntas que hacerte y lo primero, agradecerte nuevamente por estar con los amigas y amigos de Pega y Más. Sí, hay mucho que queremos saber. Ya escuchamos este tremendo currículum y yo voy a partir por lo más simple. ¿Qué es esta Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y qué hacen? Mira, la Comisión Nacional de Productividad, así se llamaba al principio, después Ya. le agregaron la evaluación, es una institución autónoma, es independiente del gobierno de turno, y lo que hace es hacer estudios orientados a buscar recomendaciones que mejoren la productividad y al final la calidad de vida de las personas en cualquier ámbito en que el gobierno quiera avanzar. O sea, el gobierno nosotros nos hace un encargo. Cómo mejorar la productividad en la construcción, en telecomunicaciones, en la minería, en los pabellones de los hospitales públicos, y de ahí en adelante nosotros somos independientes para analizar la evidencia y llegar a las conclusiones, digamos, que emanen de ella, y de ahí hacer recomendaciones para que, con la idea de que después el sistema político las lleve a cabo. Esas solicitudes de estudio solo pueden derivar del gobierno del gobierno, digamos, no puede ser de la Cámara de Diputados o de otro organismo del Estado, solo del gobierno. Es del gobierno, y también tengo que precisar el consejo directivo de la comisión. Tengo un consejo al cual yo tengo que responder. También puede automandatar estudios, puede decir a la Secretaría Ejecutiva que yo comando. Perfecto. También haz un estudio en los temas que a nosotros nos interesan. Históricamente tendemos a tener mucha demanda de parte del gobierno y queda poco espacio para los estudios automandatados. Me imagino, claro. Pero también está esa parte autónoma, ¿no es cierto?, de poder ir visualizando lo que está pasando en tema de productividad. Ahora, la palabra productividad, bueno, conversábamos, ¿no es cierto?, de la universidad y todo eso, y yo te comentaba que a mí me quedó el bichito de poder estudiar economía. Porque claro, la palabra productividad para alguien que está en el ámbito de la economía resulta algo fascinante. Yo creo que es como burbujeante. No sé si la palabra existe, pero a mí me provoca eso. Pero fíjate que cuando tú llevas ese mismo término a otras personas de otras áreas, de otros mundos de actividades, puede no provocar lo mismo. Creo que es una palabra incluso que se puede tornar un poquito lejana al ciudadano común. ¿Ustedes han observado ese mismo fenómeno que yo por lo menos lo he ido sintiendo así como en las conversaciones? Sí, yo te encuentro toda la razón. La verdad, la palabra productividad a veces puede ser medio ajena, incluso amenazante para las personas. Pero eso no tiene por qué ser así, y de hecho ha ido cambiando en el tiempo. Porque no diría gracias solamente a la labor nuestra de la Comisión de Productividad, que se creó hace 10 años, pero cada vez se habla más del tema y hay más conciencia de la importancia de la productividad para la calidad de vida de todos, porque al final
la productividad es el motor más importante de crecimiento sostenido en el largo plazo. O sea, sin productividad no podemos hacer crecer el ingreso por habitante de manera, digamos, sostenida en el tiempo. Eso te quería preguntar, ¿en qué se traduce la productividad para el ciudadano de a pie? Que hoy día antes se hablaba de la señora Juanita, digamos, un saludo a la señora Juanita, pero hoy día se habla del ciudadano a pie. ¿En qué se traduce que un país tenga una alta productividad en el ciudadano común? Sí, el ciudadano común la productividad lo afecta en muchos sentidos. Uno puede pensar de partida su propia productividad como persona, como trabajador, trabajadora, ¿cierto? Uno puede pensar, bueno, uno puede ser más o menos productivo en cuántos pendientes, cuántos cachos logro sacar en un día, ¿cierto? O cuando estoy en la pega, bueno, cuántos documentos alcanzo a revisar o cuántos cuadernos hago si estoy en una fábrica de cuadernos, etcétera. Entonces eso importa. También afecta cuán productiva es la empresa o la institución donde trabajas, ¿cierto? Porque no todas las personas van a ser más o menos productivas por algo inherente a ellos, sino que depende de cómo se organiza la empresa, depende del jefe, depende de la tecnología con que cuenta la empresa, de con quién colabora, de quiénes son los clientes, de quiénes son los proveedores. Entonces es una cosa muy sistémica. Y también depende de las políticas públicas, depende de cómo se organiza, ¿cierto? Más bien la sociedad como un todo. Entonces, eso lo afecta directamente en su vida personal, en su trabajo y también como ciudadano. Y, como decía, globalmente es un determinante muy importante del ingreso por habitante, del PIB. Entonces, si vivimos en un país más o menos próspero, eso es en gran medida determinado por la productividad no solo de las personas. No es culpa de las personas, a veces decimos, que los chinos somos malos. No, a lo mejor un poco, sí, es parte de eso, pero es una cosa bien sistémica. Impacta en cosas como, bueno, el sueldo que logro, ¿cierto?, recibir. Importa también en cosas como cuán larga o corta es mi jornada laboral. Pensemos en Alemania, por ejemplo. Tiene una jornada laboral promedio de 31 horas. Wow. Y produce harto más por hora el trabajador alemán que nosotros. No todo es una diferencia que son más inteligentes, nada de eso. Es simplemente que como un todo, su gobierno, sus empresas, todo funciona a un nivel más alto, más eficiente y más productivo. Entonces, incluso a ese nivel llega. Es calidad de vida, finalmente, la productividad. Tú me permites, perdón, Rocío, solamente un punto. Entonces, no es menor que quienes lideran proyectos en el país o quienes lideran proyectos en una nación hablen o no hablen de productividad. Me queda esa sensación, o sea, no es menor que quienes puedan, ¿no es cierto?, tener puestos de relevancia en una nación, hablen de productividad, porque la productividad afecta finalmente a los ingresos de las personas y a sus vidas. Esa es la conclusión que yo saco, no sé, Rocío, ¿cómo lo ves tú? Sí, absolutamente. También tú deslizas ideas como que hay un factor cultural, hay harto tema entrar, digamos, para analizar al hablar de productividad. Pero yo quería llevarte a la imagen más macro en términos de sustentabilidad. ¿Qué tipo de estrategias han propuesto ustedes para mantener, produzcamos, crezcamos, pero también seamos sostenibles? ¿Cuál es la mirada de ustedes ahí? Sí, bueno, primero yo diría que una productividad que se logra a costa de el medio ambiente o algún otro valor de la seguridad y la vida de las personas, etcétera, es una falsa productividad, es un error de contabilidad, porque estás escondiendo un costo y estás haciendo como que creces o como que eres más productivo. Entonces, cualquier medida de pro-productividad siempre tiene que ser consciente del respeto del medio ambiente y todos los otros, digamos, bienes jurídicos, como dirían los abogados, que se protegen. Entonces, y en eso se enmarca nuestro trabajo. Todas nuestras recomendaciones, llevamos más de 500 recomendaciones de política pública, son todas, conscientes y ninguna apunta a incrementar la productividad ignorando el medio ambiente o dañando ese tipo de elementos. ¿Se puede entonces crecer, ser productivo, ser un país hacia donde queremos apuntar, manteniendo la sustentabilidad y cuidando el planeta finalmente? ¿Se puede? Absolutamente. Yo creo que se puede, y no solo eso, sino que es esencial crecer para lograr esos objetivos medioambientales que se plantea la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces estos desafíos medioambientales, la descarbonización o cualquier otro, pasan por también implementar mejores tecnologías y ser más productivos, ¿cierto? Dañar menos el medio ambiente por cada unidad de producción, el valor que se va generando. Y otro punto,
nosotros nos hemos metido bastante en el tema de los permisos para invertir. Y bueno, muchos de esos permisos que requieren las inversiones antes de, ¿cierto?, empezar a funcionar son ambientales. Y nuestra visión siempre ha sido propender a una mayor eficiencia en la tramitación de esos permisos y nunca en rebajar los estándares de protección correspondientes. O sea, cuando nosotros hablamos de acelerar la tramitación, y es siempre mejorando la regulación y no a costa de, oye, pasemos por encima del medio ambiente, total, hay que crecer. Eso no puede ser así la visión. Oye, ese es un súper buen punto porque lo que tú estás señalando, Rodrigo, a la respuesta de Rocío, porque queda esa sensación a veces cuando uno ve las noticias, ¿no es cierto? O sea, oye, ¿sabes qué? La permisología, hoy día se habla de la tramitología, ¿no es cierto? Y pareciera que, porque no es lo mismo, ¿no? ¿O es lo mismo? ¿O se quiere aludir a lo mismo? Yo creo que se alude más o menos a lo mismo, y creo que ninguna de las dos palabras existe, así como en la RAE, pero claro. Y nos retan a veces, no hablen de permisología, está bien, pero es la ciencia de los permisos. Es la ciencia de los permisos y es la palabra que en el fondo creó el ciudadano a pie nuevamente, un saludo al ciudadano a pie, que para hablar de lo que está sucediendo en términos de que necesitamos más inversión, pero todos estos trámites, todos estos permisos que están trabando un poquito estas inversiones y que la gente los necesita porque necesita potenciar el empleo y necesita puestos de trabajo. Entonces es súper interesante lo que tú estás aclarando, Rodrigo, en términos de que un trabajo, una eficiencia en la permisología o en la tramitología, como le llamamos así comúnmente, no significa pasar por alto los temas medioambientales o los temas de relación con la comunidad, sino que hacerlos más eficientes en términos de los timings, ¿no es cierto?, y los cumplimientos de los plazos, ¿no? Exactamente, y eso es lo que nosotros hemos encontrado cuando hemos analizado la evidencia. Hay muchos espacios de mejora en que la verdad se podría hacer las cosas más rápido, con mayor precisión también. Una queja muy recurrente de los inversionistas es que no solamente se demoran mucho los plazos, sino que no sé cuánto se va a demorar. Y si yo ya invertí, está corriendo el taxímetro, entre comillas, porque el capital ahí invertido que no está rindiendo, digamos. Y eso entonces incrementa mucho la incertidumbre, todo eso daña mucho la inversión. Y todo eso se puede hacer mejor con una mejor institucionalidad, con intervenciones, digamos, en ciertos servicios públicos que son ineficientes, y con una, al final, mejor regulación, mejor entorno regulatorio. ¿Se puede entonces mejorar esto y se vislumbra, digamos, esta luz al final del túnel? ¿Se va a mejorar en algún minuto o vamos a estar entrampados para siempre? Mira, hay razones para ser optimista al respecto. Primero, nosotros hemos puesto sobre la mesa varias recomendaciones y hay bastante conciencia. Se habla mucho, como decías tú, Alberto, de la permisología, que es una palabra que no existía hace, no sé, 5 años. Entonces, primero existe la conciencia y es bastante transversal este acuerdo políticamente. Cuando uno ve, hay una ley un proyecto de ley que se está tramitando que mejora el área sectorial de los permisos, no los ambientales, sino que los sectoriales, que son súper importantes. Claro. Y está, bueno, se discute como toda ley, hay detalles que le gustan más a uno que a otro, pero está avanzando y tiene un apoyo bastante transversal. Entonces creo que van a haber avances en ese sentido. Oye, pero qué bueno. Qué bueno. Ojalá, sí sea, ¿cierto? Sí, por supuesto, porque ¿sabéis qué pasa? Mira, Rodrigo toca el concepto de la incertidumbre. Es complicado, la incertidumbre es complicado en cualquier ámbito de vida. Por ejemplo, cuando tú compras un producto y una cosa es que tú lo compras, pagas y ahí entras como en la nebulosa de cuando te llega, ¿cierto? Pero cuando tú compras un producto en algún marketplace y tú sabes y te dice, mire, pincha aquí y sabe dónde va el producto. Eso te deja una sensación, aunque el producto esté, que se lleva al otro lado del mundo, pero saber cómo va viajando ese producto para llegar en tal fecha a destino, a tu casa, para poder usarlo, es como que ya tú sientes un peso menos, porque te elimina la incertidumbre. Eso se puede hacer, por ejemplo, o funcionan así los proyectos, ¿no? Que en el fondo tú puedes como empresario hacer el tracking y en qué estado está de avance, o eso no es tan tecnológico todavía. Totalmente se puede, y hay algunos digamos, servicios públicos que funcionan bastante bien en ese sentido. Por ejemplo, toda la tramitación ambiental, que genera quejas, que a veces puede ser, alguna gente dice que es lenta, que es ineficiente, pero sí tiene una muy buena trazabilidad. Hay un sitio web, tú te metes y sabes exactamente en qué está tu carpeta como inversionista, qué se está tramitando, qué es lo que está pasando, cuánto tiempo lleva en cada una de las etapas. Y es un ejemplo que nosotros ponemos para los otros servicios públicos que tramitan permisos, autorizaciones, que podrían subirse a ese carro y dar esa trazabilidad, que es súper importante. Estoy súper de acuerdo contigo, para el ciudadano, para cualquiera.
Totalmente, porque tú vas tomando decisiones en función de los tiempos. O sea, el tiempo es dinero, y si tú como empresario estás tomando decisiones, saber en qué etapa está tu tema. Ahí, ¿cuáles son los servicios, no sé si se pueden nombrar, que están en esa lógica, un poquito, si se puede nombrar los que están en esa lógica, Rodrigo? ¿Hay algunos para imitar o no? Para mirar, bueno, el servicio, el SEIA, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, es el que está mejor en ese sentido. Tiene una plataforma, sí. A lo mejor porque es más nuevo también, ¿Ya? tiene una plataforma, yo diría, de primer nivel. Es súper buena, y ahí esa es la que tiene Sí. que, el gold standard que tiene que copiar, digamos, todo el resto que no están tan tecnologizados todavía. Soy Mira. testigo, me ha tocado por otras labores meterme mucho a esa página. Hay muchos cursos, además de capacitación en términos de participación ciudadana, de ¿cómo se llama? De muchas cosas para aprender. Así que quienes estén interesados en todo lo ambiental, métanse a esa página, porque de verdad es una página de lujo. Oye, pero qué bueno, qué interesante, porque fíjate, Rodrigo está tocando el tema de cómo podemos ir copiando buenas prácticas también dentro de los distintos estamentos que puede tener un país. Ahora, yo en lo personal, cuando se habla, ponte tú, de productividad, Rodrigo, yo siento que como que las personas, nosotros como que nos echamos un poquito para atrás y como que tomamos palco y decimos, oye, pucha, digámosle a las personas que dirigen el país, no sé, a los políticos, a ustedes los economistas, digamos, que están en los puestos ahí clave, mejoren la productividad. Pero fíjate que yo tengo la sensación de que para poder crecer y es una pregunta, la sociedad en su conjunto tiene que preocuparse de las cosas. O sea, tenemos que ser un equipo, como diría algún entrenador por ahí, y somos todos muy futboleros por acá, un equipo más cortito, que todos nos preocupemos de las cosas. Entonces, yo digo, ¿cómo? Y te pregunto, Rodrigo, y perdona que te lleve al ámbito quizá de la microeconomía, pero ¿cómo puede por ejemplo, un dueño de pyme, un ejecutivo de empresa, contribuir a la productividad? Porque, por lo que tú has dicho, no todo depende de las políticas públicas. O sea, uno, desde su rol particular, un estudiante, ¿cómo puede contribuir a la productividad? Mira, qué buena pregunta. Me gustó mucho la analogía del equipo corto, así como los de Mourinho, que eran terribles para el contrincante. No, mira, la productividad es un tema que nos compete a todos. Por ejemplo, al nivel de trabajador, y lo que más a uno se le ocurre cuando piensa en la productividad, a lo mejor, lo más evidente es, bueno, uno puede trabajar con más o menos compromiso, con más o menos colaboración con los compañeros, con mayor o menor confianza. Fíjate, la confianza es súper importante para la productividad. Y ahí Chile han salido, digamos, estudios de la OCDE bastante recientes, que está una sociedad baja en confianza. Y cuando tienes un problema de confianza en la sociedad, se transforma en un problema de eficiencia y productivo, porque se generan menos relaciones. Las relaciones están entorpecidas con los famosos costos de transacción que uno le enseñaban en la Facultad de Economía. Entonces se rompen vínculos productivos o se gastan muchos recursos en reparar o en compensar esa falta de confianza. Entonces, al nivel individual podemos hacer mucho, tener esa mentalidad también de crecimiento, de hacer las cosas un poco mejor cada día. Es algo que es muy individual. Pero también pensemos en las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas? Y en distintos niveles, porque distintos tamaños, distintos sectores son muy distintas, pero todas tienen que tener un foco mayor en la innovación. Hacer las cosas distintos, romper un poco el status quo. ¿Por qué pasa eso? Porque seres humanos, y las empresas están pobladas por seres humanos, somos reacios al cambio, nos acostumbramos al status quo, ¿cierto? Y en las organizaciones se generan resistencia, la gente se acostumbra, se ve amenazada por el cambio, entonces hay que estar constantemente tensionándose y rompiéndolo de cierta forma, para hacer las cosas cada vez mejor, de una forma novedosa y finalmente más productiva. Y a nivel país, claro, tenemos mucho que avanzar. Las políticas públicas ahí son las que mueven estas cosas. Necesitamos una mejor regulación. Necesitamos una mejor formulación de las políticas públicas en general. Donde en Chile yo creo que ahí tenemos algunos problemas por el sistema político, que a veces no fomenta mucho los acuerdos, está muy atomizado. Y se han mencionado muchos problemas, pero al final estamos con problemas para generar políticas públicas de calidad, basadas en la evidencia, y que finalmente impacten de buena manera la calidad de vida de las personas. Y hablando de calidad de vida de las personas, ¿cómo evalúan ustedes la adopción de las 40 horas? ¿Cómo la han visto en términos de productividad?
Sí, mira, a la Comisión de Productividad se le encargó el año 2019 un estudio prospectivo de cómo sería en esa época, ¿cierto? Estaba entonces la diputada Vallejo, ¿se acuerdan? Digamos, impulsándolo, al gobierno no le gustaba tanto, y era este sueño, ¿cierto? De bajar la jornada laboral, y a la Comisión de Productividad se le encarga decir, bueno, ¿cómo se estima que esto va a impactar el empleo, los salarios, el crecimiento y la productividad? Y nosotros hicimos ese estudio con modelos, técnicas económicas, trajimos consultores súper buenos, y estimamos que iba a tener un impacto negativo en todas esas dimensiones, a lo mejor no tan grande, ¿ya? Pero sí tiene un impacto negativo sobre salario en promedio, empleo, etcétera, crecimiento y productividad. Ahora que esa es ley y se está implementando de manera gradual, ¿cierto? Estamos avanzando hacia 40 horas, se va a poder evaluar, digamos, como decimos, ex post, o sea, se pueden evaluar los impactos verdaderos de la política, pero todavía no ha pasado suficiente tiempo como para, de hecho, todavía no está completamente implementado. Entonces, una evaluación rigurosa de los impactos de esa ley se va a poder hacer, yo creo que en un par de años más, cuando se pueda también dilucidar, porque están muchas cosas cambiando, entonces si subir los salarios, bajar los salarios, se puede ver a muchas cosas. Necesitas más tiempo para mirar como en retrospectiva, y tener una idea del impacto real de esa política, y veremos si la Comisión de Productividad le ha hecho un todo o no. Pero ustedes no estaban muy de acuerdo de lo que tú me estás diciendo, se desprende que no estaban muy a favor, digamos. No, para nada. Lo que nosotros hicimos fue simplemente un ejercicio técnico de decir, mira, ¿cuánto costaría esta? Ni siquiera partimos preconcibiendo que iba a ser un costo, pero bueno, ¿cuál sería el efecto en esta variable de manera lo más neutral que se puede? Claro. Pero eso no significa, incluso si uno después encuentra que rebajar la jornada laboral tiene estos costos, bueno, nosotros no se nos pidió, por eso no lo hicimos, evaluar los beneficios que tiene. Y uno siempre tiene que en economía, ¿cierto?, evaluar, compensar costo y beneficio. A lo mejor vale la pena pagar ese precio de un poquito menos salario, un poquito menos empleo, un poquito menos crecimiento y un poquito menos productividad en el corto plazo, porque a lo mejor, yo no sé, y no he visto que alguien lo haya evaluado, a mí me encantaría que alguien lo hiciera. Bueno, ¿qué beneficios genera para la sociedad que, bueno, no sé, los padres lleguen una hora más temprano a la casa y pasen más tiempo con los hijos, o hay más tiempo para hacer deporte y, digamos, tener una mejor salud, etcétera? Y yo creo que esas cosas habría que compensar, y a lo mejor incluso en el largo plazo, una vez tomando en cuenta que la sociedad a lo mejor se transforma un poco con eso. Los niños pasan más tiempo con los padres y eso es muy importante. Claro. Tenemos en 20 años más, digamos, una mejor sociedad que es incluso más productiva, y terminamos ganando por ambos lados. Entonces vamos a esperar la evaluación en el largo plazo, vamos a ver cómo avanza esto, ¿cierto? Sí, totalmente, porque fíjate que importante lo que menciona Rodrigo en términos de que este tipo de proyectos se evalúen de manera integral. O sea, cuando tú desarrollas una política pública de esas dimensiones, o sea, que las personas van a pasar más tiempo en su hogar, menos tiempo en el trabajo, creo que las solicitudes, no es un tema de ustedes, digamos, ustedes lo solicitan en este estudio, digamos, pero que las solicitudes de estos estudios sean más amplios, porque evidentemente los temas de beneficio colaterales pueden más que compensar el costo, ¿no es cierto?, de corto plazo. Construimos finalmente una sociedad más sana. Oye, mira, quiero pasar a la siguiente pregunta, y yo le hago un gesto ahí a nuestro querido Ale, porque tenemos una pregunta de la calle, de Ciudadanos a Pie. Nuestras redes sociales, ver, estamos en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, escríbanos, vamos a escuchar esto. Mira, yo quiero poner un negocio, estoy tratando de sacar una patente comercial, un negocio chico, en Talagante. Tengo que hacer un cambio de domicilio, voy a la municipalidad, me dicen no es aquí, tiene que ir a la municipalidad de la otra comuna. Voy a la municipalidad de la otra comuna, me dicen no es aquí, en servicio de puesto interno. En la comuna de Ñuñoa, voy al servicio de puesto interno, un edificio precioso, se ve que es realmente nuevo, como 25 personas atendiendo, 2 para que saqué el número, me atendieron al tiro porque habían solo 5 personas públicos, y cuando le pido que tengo que hacer este cambio de domicilio me dice no, usted lo tiene que hacer online. Yo te digo, pero no me podrá ayudar usted, ya estamos aquí, no están haciendo nada. No le dije eso, pero pucha, me dan ganas de decirle no están haciendo nada. Y me dice, no, tiene que hacerlo online. Oye, que me dio lata, medio pique
después tengan que hacerlo online, porque no te dicen de un principio, porque eso en ninguna parte está escrito. Entonces, y me meto a internet y pongo cambio de domicilio, servicio impuesto interno, y me aparece una página que me cobra 5 lucas por hacerlo, que no es de servicio impuesto interno, sino que alguien creó un negocio de esta cuestión. Entonces, no sé, no me cuadró la cuestión. ¿Qué te parece? ¿Por qué te pongo esta pregunta del público? ¿Qué le puede responder, Rodrigo? ¿Qué se le puede responder a este ciudadano a pie que nos ha mandado su dolor respecto a lo que le está sucediendo para desarrollar su emprendimiento? Mira, lo primero es que empatizo. A todos nos ha tocado de alguna otra forma lidiar con esta tramitología, ¿cierto? Que no es muy amigable al ciudadano. Sí. Y es historia de cada día. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, lo hemos estudiado también en la comisión desde el punto de vista de la inversión. Y lo que ocurre acá es que el Estado es una tremenda máquina y le cuesta y funciona en silos, ¿cierto? Uh-huh. Distintos ministerios, distintos servicios públicos funcionan un poco mirándose un poco el ombligo, y les cuesta mucho coordinarse. Hay barreras de todo tipo, culturales, legales a veces y tecnológicas. Y hay una barrera súper importante que es desde el punto de vista tecnológico, es la interoperabilidad de los sistemas. Pasa en todos lados. Que el sistema tecnológico, ¿cierto?, computacional, informático que tiene una municipalidad es completamente distinto y no puede conversar, no se pueden traspasar los datos con otro. Entonces el Estado primero le cuesta coordinarse. Segundo, también tiende a la ineficiencia, ¿cierto? Todas las razones por las cuales los mercados tienden a corregir las ineficiencias porque puedes quebrar finalmente, ¿cierto? Están claro. más ausentes en el sector público, donde, no existe esa urgencia, no existe esa espada de Damocles que va a tener consecuencias súper graves si es que no eres súper eficiente. Y aquí viene mi pregunta, Rodrigo, perdona. Fíjate, Elon Musk se supone que estará a cargo del Departamento de Efectividad Gubernamental en un futuro gobierno de Donald Trump. Dentro de las medidas que se supone implementará está automatización, robotización, el tipo sabe de robotización, estamos de acuerdo con eso, incorporación de innovaciones propias al sector privado. ¿Se puede tener a un Elon Musk en Chile para tratar estos temas? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que primero hay una interrogante de si a Elon Musk le va a funcionar o no. Ahora, okay, a la gente que ha apostado contra él, históricamente le ha ido mal, porque el tipo lo que toca lo convierte en oro un poco. Pero ahora este es un desafío mayor que tiene. El Estado a veces tiene estos problemas de que por un lado gasta mucho y por otro lado hace las cosas de manera ineficiente y a veces trata mal al ciudadano, digamos, como veíamos con el caso anterior de la persona que mandaba el mensaje. Y eso ocurre porque hay barreras bastante peculiares para el sector público. Yeah. Hay una cultura adentro y hay restricciones que son muy frustrantes para los que trabajamos en el sector público, que a veces parecen media arbitrarias. Entonces es una interrogante si Elon Musk lo va a lograr. Los problemas que enfrenta son súper parecidos a los que tenemos en Chile. Yo diría, los clasificaría en dos: las preocupaciones que tiene el gobierno de Trump y que llaman a la creación de esta institución. Primero está el gasto público. Estados Unidos tiene un déficit de, el último año fiscal 2024 fue 1,8 trillones de dólares. Tiene una deuda de 36 trillones. Entonces eso tienen que cortarlo de alguna forma o recaudar más, porque llevan desde el 2001 gastando más que lo que recaudan. En los últimos 20 segundos, Rodrigo, ¿estamos gastando en Chile más de lo que debiésemos? Yo creo que sí. Tenemos también el mismo problema que Estados Unidos a una menor escala. Tenemos también una deuda creciente y cada gobierno que hace harto rato dice que en los próximos 3 años va a ponerse las pilas y va a controlar el déficit, pero finalmente no ha ocurrido y tenemos un déficit que no ha sido finalmente manejado, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en esa dirección. Totalmente. Bueno, y yo, Rodrigo, te voy a agradecer muchísimo esta entrevista. Aprendimos mucho. Fue poco el tiempo. Y le habló al ciudadano a pie. Como yo, por ejemplo, no sabemos nada de economía, solamente sabemos que hay que hacer durar la plata. Eso es lo que sabemos. Pero antes de despedirnos, yo voy a agradecer, por supuesto, a la TAMNOVA, que es nuestro auspiciador. Fíjate que la TAMNOVA en este fin de año está full con programas de team building para fortalecer el trabajo en equipo y preparar a las empresas para un excelente
2025. Talleres outdoor, programas de liderazgo y con este clima está perfecto para cerrar el año. Y para mejorar la productividad. Por supuesto, confía en las necesidades de capacitación de tu empresa a Latam Nova, que ellos te van a apoyar. Latam Nova, crecer con conocimiento, www.latamnova.com. Y yo, para agradecerle a Rodrigo esta interesantísima entrevista, le voy a poner una canción a pedido de él, de Immigrant Song, Led Zeppelin. Con eso nos despedimos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.